Vamos a hacer una lectura esta noche del libro del Apocalipsis, comenzando en el capítulo 13, versículo 18. Y leeremos todo el capítulo 14 también. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que arpeaban propiamente, que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como ya se me dijo ayer, ahí tenéis por tercera vez la palabra fe. De modo que Juan la emplea 3 veces. Ya la vimos anteriormente, la vemos aquí en este versículo 12 del capítulo 14 y la vemos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Por lo tanto, 3 veces son las que sale la palabra fe en Juan. Cuando lleguemos aquí explicaremos los matices de este vocablo fe. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hasta aquí la palabra de Dios. Quedábamos, que por eso he hecho la lectura, en el versículo 17, y en realidad el versículo 17 lo expliqué. El versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, es decir, aquí se requiere sabiduría, aquí hay que tener sabiduría, sabiduría de lo alto, aquella que dice Santiago en su epístola en el capítulo 1, que el que no la tenga, que la pida a Dios, que da abundantemente y sin reproche a todos. Y el que tenga ingenio, podríamos decir, más que entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque es un número de un hombre, así hay que traducirlo. Es un número, una cifra de un hombre, y esa cifra es 666. Puedo decir aquí ya que no sé con qué intención siniestra el número 666 comenzó ya después de la Segunda Guerra Mundial a propagarse y a hacerse público, porque Guillermo Newell, que murió el año 1956, escribe ya en su comentario, dice que es usado descaradamente para anunciar productos comerciales. Yo mismo he visto, y hace muchos años, en la suela de una clase de zapatos, claramente impreso, el número 666. Y aún digo más, aunque públicamente y en mi presencia, con el fin de atacarme, alguien desde el púlpito dijo que era una tontería, que era una ilusión, eso de las barras que los productos comerciales traen. Yo puedo demostrar, porque estoy convencido de ello, que las 3 líneas dobles finas, largas, que hay al principio, en medio y al final de esas siglas, representan el número 666. Muy bien, al principio, al medio y al final. Yo cuando veo esto me acuerdo de cuando el Señor dijo: yo soy la verdad, y después cuando dice: yo soy el alfa y la omega. Porque la verdad en hebreo tiene 3 letras que son la primera, la del medio y la final. Y aquí el diablo y el anticristo, que es la contraparte, está poniendo también un producto que diga el número suyo, el número de la bestia, con una cifra que está al principio, en medio y al final. He tenido el gusto de sacar, bueno, me han sacado fotocopia de 2 cositas que llevo de producto del pan, por eso veréis que aquí hay es el pan, pero no es el pan lo que quiero anunciar, sino las siglas, y las dejaré aquí, mirad, tanto aquí como aquí todavía más, aunque se me rasgó el papel. Si hay algún 6, porque lo pone en el resto de la sigla, mirad a ver cómo es ese 6. Si no hay más que un 6, será enteramente igual que el de las barras que forman el número 666. 2 líneas finas, 2 líneas finas. Si están muy distantes, como aquí, igualmente, 2 líneas finas, igual que aquí ya hay. Si hay más de 2, pero están cercanos,
los que hacen esta identificación del producto tienen que hacerlo de otra manera, como también cambian las siglas del número 7, las siglas del número 8, las siglas de cualquier número, las cambian para que no sean todas iguales. Pero aquí da la coincidencia de un 6 igual que las 3 barras del principio, del medio y del fin, y aquí 2. Y que como están distantes, claramente, que quiera lo puede ver después. Estoy completamente convencido que esto está hecho a idea. Siniestramente, diría yo, como he dicho al principio. Porque, aunque esto ya no lo he visto yo, lo he leído y lo tengo en el comentario, en mi comentario del Apocalipsis en Mateo Henry. Desde luego, en esto, como os digo, como yo no lo he visto, tengo que decir lo que he leído. Pero que en Bruselas, hace muchísimos años, se instaló una grandiosa computadora como la que me han dicho que hay en Madrid, con la cual el gobierno tiene perfectamente fichados a todos y cada uno de los españoles con todos sus detalles. De modo que no se le puede ocultar nada al gobierno, si quiere, de cualquier persona, porque ahí está. Y yo doy fe de esto porque estando en Inglaterra y que teniendo que buscar ciertas cosas, incluso del certificado de nacimiento y tal, sin haber dicho nada, viene una comunicación en la que me ponían al reverendo FT, cosa muy rara. Yo a nadie le había dicho que había sido cura. Y sin embargo, ya me ponían lo de reverendo porque había sido cura. Pero lo que más me pasmó es que junto a la F de Francisco me pusieran la T, que es mi segundo nombre en el certificado de bautismo. Y por lo visto, en el certificado grande del juzgado, pero no en el pequeño que yo tengo. Y entonces recordé, pues sí, mi madre me decía que tenía 3 nombres, y cuál era el primero, el segundo, que ella lo odiaba, el nombre segundo, no voy a decir por qué, porque me entretendría, digo, fíjate, estamos fichados, y desde Inglaterra, pues desde aquí, cada uno está fichado. Si esto ahora, con fines más o menos civiles, sociales, etcétera, se hace, ¿qué será? Unos años más tarde, avanzando todo esto de las computadoras, con una persona de un talante, de una astucia, de una inteligencia para el mal tan grande como el anticristo, para fichar a todos los súbditos de su imperio y tenerlos en la punta de los dedos. Y, como dice aquí, nadie podrá comprar ni vender, versículo 17 de ese capítulo 13. Nadie puede comprar ni vender si no lleva la marca. Ninguna transacción pública si no lleva la marca. Y allí se le pedirá. Esa marca, que probablemente será invisible, luego se hará visible cuando lo lleven allí a la oficina y le digan, venga usted para acá. Usted no puede comprar esto. Usted ni puede tener dinero aquí. Tiene que ser terrible. Pero en fin, lo vamos a dejar ahí. Y puesto que nuestra manera de hablar es distinta de la del hebreo, por eso yo el versículo 18 lo he leído de una manera un poco diferente. Esto requiere sabiduría, el que tenga ingenio, calcule el número de la bestia, pues es cifra de hombre, su cifra es 666. Hay autores que sostienen, como Hendriksen, una interpretación simbólica, diciendo que ese 666 significa un fracaso final de las 3 bestias, del dragón, del anticristo y del falso profeta. Porque como 6 es en la Biblia el número del hombre, 6 más 6 más 6, que no llega a la perfección del 7, fracaso más fracaso más fracaso. Pero esta interpretación es totalmente insostenible por 2 razones.
La primera porque el texto habla del número, de la cifra de una sola bestia, no de las tres, de una sola bestia, y la especifica, de la bestia, la cual, para entendernos, ya llamamos de siempre el anticristo, como se le llamará después. Segunda, porque el texto no dice el número del hombre, sino un número de un hombre, un número de un hombre. Entonces, y antes de pasar adelante, si recordamos que cada vez más los números van sustituyendo a los nombres. Los números van sustituyendo a los nombres. Incluso ahora ya casi no somos más que una cifra en la sociedad. ¿Qué será entonces con el anticristo? Una cifra. En la antigüedad se contaban tres clases de personas que se les conocía por el número: los esclavos, los prisioneros y los soldados. Tanto es así que cuando un esclavo recibía la libertad, quedaba para toda su vida con el número que había tenido cuando era esclavo. Y así encontraréis en la carta a los Romanos que Pablo, en el capítulo 16, entre los que envían saludos y los que reciben saludos, hay un tercio, que es precisamente el que está redactando, y está hablando de un cuarto. ¿Por qué? Porque ese tercio había llevado el número 3 entre los esclavos de algún ricachón, y el otro había llevado el número 4 dentro de los esclavos también, de ese o de otro. De modo que esto nos tiene que avisar ya de lo que va a venir, de lo que va a venir. Si la interpretación simbólica como la que defiende Hendrickson no vale, es en general de los amilenialistas, entonces hay que acudir a lo que se llama la interpretación gemátrica, que consiste en leer las letras de un nombre y sumar el significado numérico de cada letra. Tanto en griego como en hebreo, las letras no solamente sirven para el alfabeto y para leer, sino que sirven para numerar. De modo que en griego alfa 1, beta 2, gamma 3, etc. En hebreo alef 1, bet 2, gimel 3, etc. Y tienen un valor tremendo, de tal manera que los hebreos, los judíos, por ejemplo, cuando escriben 15, no pueden poner el 10 y el 5 porque saldría el nombre Yah, que es la abreviatura de Jehová o de Yahvé. Entonces, para poner 15 tienen que poner 9 y 6. 9 y 6, y así evitan que al numerar venga a parar la abreviatura del nombre de Yahvé. Y de esto se han encontrado incluso en la antigüedad, y para ser en un momento casi contemporáneo con la escritura del Apocalipsis, las ruinas de Pompeya, que poco antes, en la erupción del Vesubio, poco antes o poco después, este dato histórico no lo tengo ahora en la punta de los dedos, sumergió en las ruinas la erupción del Vesubio a Herculano y Pompeya. Y en las ruinas de Pompeya, al sacar de allí, se encontró una inscripción que decía lo siguiente: amo a una cuyo nombre es 545. De modo que al decir 545, nosotros no sabemos qué número podría, qué nombre podría ser, pero el 5, el 4 y el 5, y ya tenemos el nombre de esa chica. Esto, fijaos bien, está implícito en el capítulo 1 de Mateo. Mateo, en su capítulo 1 y en el versículo 17, dice lo siguiente, que nos va a ayudar también a explicar esto de la gematría. Veréis qué cosa tan curiosa, y en la cual no suelen parar mientes al menos la mayoría de los comentaristas. De manera que, tiene mucha importancia para Mateo esto.
Todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué tanta insistencia en 14, 14, 14? Y si vamos más allá diríamos, bueno, esto no es una coincidencia ni es ninguna cosa del otro mundo. Son 14 y son 14. Pero resulta que no son 14. Porque desde Abraham a David sí que son 14, pero de David a la deportación de Babilonia no son 14, que son 17. Y Mateo se salta 3 generaciones. ¿Para qué? Para que quepa el número 14. ¿Y por qué? Porque la palabra David forma el número 14. La D, 4. La V, 6. Otra D, 4. 4 más 6 más 4, 14. Así de sencillo. De modo que David, en forma gemátrica, ya ese nombre forma en números 14. El nombre que más popularidad ha conquistado, y lo he visto incluso en una notita de la nueva Biblia Nácar Colunga, es Nerón. Yo no sé hasta qué punto, porque he visto las consonantes de Nerón Caesar. Y dicen, sí, las consonantes de Nerón Caesar forman 777. Y los científicos han encontrado algo mucho más interesante. Que en griego el nombre de Jesús, Jesús, forma 888. No 777, sino 888. De modo que va más allá de la plenitud del número 7, lanzándonos, diríamos, hasta la eternidad que tiene el 888. Por cierto, cuando en matemáticas se quiere hablar del infinito, del indefinido, porque no es infinito, es indefinido, ¿cómo se hace? Con un 8 recostado. Con un 8 recostado. Como diciendo, esto es, pero tendido, lo que más se podría decir. Pues bien, el 8 más 8 más 8 te da el nombre de Jesús. Curiosidades como estas las hay abundantemente y, por lo tanto, tendremos que decir lo siguiente. Si es Nerón, de nada le servía a los lectores de Juan, ni nos sirve a nosotros la cifra del anticristo. Nerón había muerto muchos años antes que Juan escribiera el Apocalipsis. Si no me engaño, Nerón murió el 68, 67 o 68 después de Cristo. Juan está escribiendo el Apocalipsis hacia el año 96, muchos años después, precisamente en el año que iba a morir también Domiciano, sucesor después de varios emperadores de Nerón. Así que no hay de qué. Un poquito más. ¿Qué pensaron los reformadores acerca de este número de la bestia? Desde Lutero y Calvino nunca faltaron ni han faltado entre, digamos, protestantes tal, quienes han visto al anticristo dejando números ya en el papado de Roma. Pero esto supone un desconocimiento total de la temática del Apocalipsis. Y sobre todo hay 2 razones para rechazar esta opinión. Primero, todas las expresiones que en Apocalipsis y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 9, se refieren al anticristo, apuntan claramente a una persona, no a un sistema. Y tanto Lutero y Calvino como los modernos que dicen que es el papado, dicen, cuando decimos el papado, no queremos decir tal papa o tal cual, sino el papado como sistema. Pero no es un sistema. Lo que Apocalipsis y 2 Tesalonicenses dicen se refiere clarísimamente a una persona.
Yo no voy a leer todo lo que hay, sobre todo en Segunda Tesalonicenses, pero allí se lo especifica el inicuo, el tal, el hijo de perdición, tal. Se le especifica como una persona. Y además, basta con leer detenidamente el capítulo 17 de este libro del Apocalipsis y se percata uno enseguida que la gran ramera de la cual se habla allí, no, y tengo un no muy grande, no es la bestia, no es el anticristo, sino que va montada, también lo tengo en mayúsculas, va montada sobre la bestia. Y más detalles de esto lo veremos en el comentario a ese capítulo 17. Una reflexión final con la cual yo esperaba el otro día haber terminado este estudio. Otro día quiero decir, ayer. Quizá alguno o más de alguno de vosotros diga, eso no va para mí. Me interesa como curiosidad, pero nada más. ¿Por qué? Porque habré sido arrebatado previamente. A mí no me va a tocar nada de eso del anticristo. Bien. Yo a una persona que diga eso le voy a decir, primero, no se olvide que estamos defendiendo una opinión, por muy segura que nos parezca. Y voy a ordenar, para que quede esto claro, de más a menos con qué certeza se pueden sostener estas cosas sin ser fanático. Que habrá un reino milenario, eso es cosa segura si no se quiere echar abajo toda la interpretación literal de la Escritura. Si no queremos jugar burlonamente con la palabra de Dios, tenemos que decir que cuando Dios dice que habrá un reino por 1000 años, hay que creerlo, no manipularlo. Es decir, bueno, eso es la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, para comenzar, tiene más de 1000 años. Y segundo, no hay aquí nada de historia de la Iglesia porque el anticristo va a venir, como puede verse sobre todo en Segunda Tesalonicenses. Eso es seguro. Segundo, que la Iglesia será arrebatada previamente, antes del milenio. Esto es también seguro, para mí completamente seguro, pero no tiene tanta seguridad como lo primero. Digo que para mí es muy seguro, pero tiene un poquito menos de seguridad. No se puede defender con fanatismo, aunque el defender lo primero no es fanatismo, sino realidad. Y tercero, que la Iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, antes de cualquier parte de la gran tribulación, para mí es lo más probable, y si dijera que es cierto para mí, quizá podría decir la verdad, pero no lo puedo imponer a nadie con la misma certeza. No lo puedo imponer. De modo que este es el orden. Hay un milenio. Cierto. Premilenialismo. Somos premileniales. Sí, pues la Iglesia será arrebatada antes del milenio. Cierto, aunque no sea con la misma certeza que lo otro. Pretribulacionistas. Eso ya es un poquitín más. Entrar un poquitín más no se puede defender con la misma certeza. Yo siempre digo cuando me dicen usted que es dispensacionalista, para saberlo de una vez por todas, premilenialista, pretribulacionista. Y espero que vosotros lo seáis también, pero si no lo sois, no voy a decir sois anatema. No lo voy a imponer, pero creo que el que tiene un buen esquema dispensacionalista de la Biblia y ha estudiado a los profetas, ha estudiado desde el Génesis, y luego estudia el Nuevo Testamento y estudia este libro a fondo, tiene que convencerse de que es así, Segunda observación, y más importante desde el punto de vista devocional.
Es necesario que cada uno de los que estamos aquí y los creyentes en general nos examinemos seriamente a nosotros mismos para ver si mostramos los frutos de uno que ha nacido de Dios. Mateo 7, versículos 16 y 20, donde el Señor está hablando de que por los frutos los conoceréis. Efesios 2:10, cuando se dice que hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios predeterminó desde la antigüedad, desde la eternidad, para que en ellas anduviésemos. Y Gálatas 5, versículos 22 y 23, donde está el fruto del Espíritu Santo en sus nueve granos de un mismo racimo, como lo suelo decir yo. Un racimo de uva con 9 granos que maduran bien, llegando a la misma madurez en el mismo nivel. Lo que en el sentido físico de la uva quizá nunca se consiga perfectamente, en el sentido espiritual debe ser así. Así es y así debe ser. Y yo repito una cosa que siempre lo digo al hablar del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23, de que todos ellos crecen o bajan al mismo nivel y por cada uno de ellos se puede tomar la temperatura espiritual de una persona. Cada uno de ellos sirve de termómetro, no es uno solo. No es que digas, bueno, voy a examinarme a ver cómo está el amor a Dios en mí, que es el primer fruto. No hace falta que acudas a ese. Empezando por el último, ya tienes la temperatura espiritual de todos los demás 8. De modo que si yo no tengo dominio propio, no sé dominarme, es que los otros 8 están muy bajitos también. Y por experiencia propia y ajena, propia en el sentido de que me veo muy bajo en ese nivel, y ajena donde yo he visto hijos de Dios con una mansedumbre, con una paciencia, con un gozo tal, digo, qué bien tiene este hijo de Dios en un nivel tan alto los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esto es tan importante. El que no tenga ningún fruto, que sepa que por mucha religión que crea que tenga, y aunque venga a todos los cultos y tal, no es nacido de nuevo si no tiene ningún fruto. Y si tiene alguno, que se examine a ver a qué nivel los tiene, y que se examine por cualquiera de ellos. Pierdes los estribos fácilmente, cuidado, que los otros 8 irán mal. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está la paz de tu conciencia? ¿Cómo está el amor a Dios y a tus hermanos? ¿Cómo está tu benignidad? ¿Cómo está tu bondad? ¿Cómo está tu longanimidad, esa paciencia para con los demás? ¿Cómo está tu mansedumbre? ¿Cómo está tu fidelidad, la fe? ¿Cómo está todo eso? Por cada uno de ellos, hermano o hermana, podéis tomaros la temperatura. Así que yo puedo hacerme esta pregunta y cada uno de vosotros os podéis hacer esta pregunta. Cuando el Señor en Lucas 21, 28 dice, cuando veáis todas estas cosas que ya apuntan, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cercana. ¿Cómo nos consuela esto? Sí, de que antes de que estas cosas se cumplan, ya iremos viendo por las señales de los tiempos que nuestra redención, nuestro arrebatamiento, resurrección o transformación para el arrebatamiento está cercano. Pero muestro en mi conducta el horror al pecado y el amor práctico a Dios y a mis hermanos que debo mostrar. ¿O soy un cristiano carnal, con motivos suficientes para dudar algunas veces de mi salvación, ya sea por falta de espiritualidad, por falta de dedicación al Señor, o por sobra de apego a las cosas de este mundo, por sobra de apego a las cosas terrenales, a las cosas materiales?
por cualquiera de los dos, porque son los dos lados de una misma moneda. Cuánta dedicación a Dios irá paralelo, siempre equivalente a cuánto desapego de las cosas materiales, porque no se puede servir a dos señores. Y si estás medianamente dedicado al uno, estarás medianamente dedicado al otro. Y cuidado, que los dos amos son exigentes. Te piden el tiempo completo y te piden la vida completa, porque no se trata de ser un sirviente, sino de ser un esclavo. Un siervo de Dios, como lo puso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando personificó al otro Dios que no es el Dios verdadero. Y al personificarlo lo llamó Mamón. Mamón es una palabra aramea que significa donde uno se apoya. Es el verbo amán, que significa estar firme, de donde viene amén, donde uno se apoya. Porque uno en esta vida, toda persona humana, para seguir adelante, se apoya en uno de los dos. O se apoya en Dios o se apoya en el dinero. Así. Porque sabe que con el dinero tiene todas las demás cosas temporales. Y el que se apoya en Dios puede desapegarse bien de lo otro, porque sabe en quién ha confiado, en quién ha puesto todo el peso de sus culpas y de sus necesidades. De modo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y entramos en el capítulo 14. Este capítulo 14, si leéis ahora vuestras Biblias, veréis que se divide en tres partes. Están muy bien en la forma en que nuestras Biblias tienen los títulos. El cántico de los 144.000, luego dice el mensaje de los tres ángeles, aunque son muy distintos los mensajes de estos tres ángeles, pero están englobados en un conjunto, y luego la gran siega, que es doble, porque es una siega y una vendimia. Siega de cereal y vendimia de uvas. Cosa muy rara, porque en esa vendimia de uvas, el producto que va a salir de pisar las uvas no va a ser vino, va a ser sangre. Cosa más rara, ¿verdad? Pero estas curiosidades y estas sorpresas nos guarda la palabra de Dios hasta donde lleguemos. Creo que con examinar bien estos 144.000 podríamos tener bastante esta noche. Yo no quiero equivocarme porque no hemos comenzado a las 8:30, sino a las 7:30. No quiero estar 2 horas y media, sino, si puede ser, menos de 1:30. Fijaos lo que dice. Vamos a leer otra vez esta porción primera del 1 al 5. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte Sión, propiamente, dice el original. Y una vez más digo que Sión tiene que escribirse con acento en la O, porque no es monosílabo. Se equivocaron plenamente los que al simplificar las reglas de ortografía en el 60, que antes no existían porque antes ponía Sión con acento, claro. Pero luego vino una ley de la Academia de la Lengua diciendo que los monosílabos no se acentuaran. Y dijeron, Sión, monosílabo, se equivocan. Sión, ni en griego ni en hebreo, es monosílabo. Tiene dos sílabas muy distintas porque tiene una consonante en medio. Y de sencillo. De modo que si es Sión, hay que acentuarlo en la O, como estaba antes. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él, es decir, el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que arpeaban con sus arpas. O como suelo decir yo, porque la palabra que hay allí en el original es quizará, y de la quizará vino la citará, y de la citará vino la guitarra. De modo que guitarra es una palabra completamente nieta del griego quizará, que es el que de aquí. Y por eso yo
lo digo a veces, claro, suscita sonrisas y hasta risas cuando digo que lo que dice aquí es que era la voz como de guitarristas que guitarreaban con sus guitarras. Así, así. Y con eso ya han metido la guitarra en el cielo para quienes crean que ese instrumento no habría de estar allí. La guitarra, si lo hemos de tomar en sentido literal, allí está. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de los de la tierra. Es una separación. No es de entre, no es ek, es apo. La preposición apo en griego no significa una extracción, sino una separación, un distanciamiento. Y lo mismo está después en el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, rescatados, comprados en la plaza del mercado. Ese es el verbo, comprados en la plaza del mercado, agorazo, agora, la plaza del mercado, agorazo, comprar en la plaza del mercado, de los hombres, otra vez apó, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a ver quiénes son estos personajes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué son? Todo esto suscita una cantidad de preguntas que tiene confusos a los comentaristas. Yo aquí solamente tengo 2 comentarios, el que yo hice y el de otra persona que, con perdón, es muy buena persona, pero no sabe por dónde va. No sabe por dónde va. Muy bueno en lo devocional, pero como comentarista no sabe por dónde va. Y es una lástima porque se pierde, aunque se quiera hacer devocional, se pierde lo principal cuando se pierde el sentido literal. Todo sentido de aplicación devocional que no se apoye en el verdadero sentido literal de la Biblia será muy bueno, pero va desviado. Igual podría predicarse un sermón sobre otra cosita, como hay quien lo hace, pero no tocar el texto sagrado. Si lo tocas, cuidado. Estúdialo bien y estudia su sentido literal. Y cuando tengas el sentido literal bien estudiado, bien masticado y bien interpretado y bien declarado, entonces haz las aplicaciones devocionales que quieras, pero no antes. Y como he dicho que son 3 partes, ahora voy a hacer una división un poquito más amplia. La primera yo lo divido en 7 partes ahora. La primera es homogénea y por lo tanto no hay que hacerle subdivisiones. El Cordero en Sión con su escolta. Versículos del 1 al 5. Segunda parte. El ángel con el Evangelio eterno. Versículos 6 y 7. Tercero. El anuncio proléptico, para más adelante quiere decir, de la caída de Babilonia, porque en realidad la caída de Babilonia va a ser, la Babilonia religiosa va a caer en el capítulo 17 y la Babilonia política va a caer en el capítulo 18. De modo que se está adelantando en este capítulo a lo que pasará propiamente ya en una secuencia cronológica en los capítulos 17 y 18. Cuarto, el destino de los adoradores de la bestia, versículos 9 al 12, que son los versículos más aterrorizadores de todo el capítulo y de todo el libro. Eso es aterrorizador. Toda persona que lea esto detenidamente, si es inconversa, tiene forzosamente que echar a temblar. Son tremendos estos versículos. Quinto, la bendición que espera a los que desde ahora, dice Juan, mueren en el Señor. Versículo 13. Sexto, el relato detallado de una cosecha especial de cereal.
versículos 14 al 16. Y séptimo y último, las uvas pisadas, que no dan vino sino sangre, en el lagar de la ira de Dios. Versículos 17 al 20. Versículos 1 al 5. Vamos a ver pues quiénes son estos personajes. Comenzamos viendo como lo vio Juan al Cordero en pie. El Cordero está en pie aquí por dos razones. La primera porque está vivo, resucitado, como ya lo vimos en el capítulo 5 y versículo 9, y lo vimos porque él lo dijo en el capítulo 1, versículo 18. Y aquí yo estoy vivo y estuve muerto y tengo las llaves del sepulcro y del Hades, dice allí. Y en el 5, versículo 9, cuando dice, y he aquí un cordero de pie como inmolado, de pie como inmolado, de pie como vivo, como inmolado, como muerto, muerto y resucitado. Pues aquí está también de pie, pero significa algo más, porque lleva una escolta de 144.000 como una especie de Estado Mayor. Y por lo tanto aquí está en pie en el monte Sión como general en jefe de estas tropas, que forman su escolta. ¿En qué monte? En monte Sión. ¿Qué monte es este? Porque hay dos montes Sión. Hay un monte Sión físico que es en Jerusalén, y hay un monte espiritual del cual se habla, por ejemplo, en Hebreos 12:22, y nos identifica claramente este monte, y es celestial. Ya en Gálatas el apóstol Pablo dice que cuando está hablando de Jerusalén, está apelando a la alegoría de Agar. Como la Jerusalén de hoy es incrédula, ahí está, esclava. Pero nuestra madre, la de arriba, ¿cuál es? Sión, la madre de todos nosotros, la Jerusalén celestial. Y este es Sión. Y os voy a decir algo más. Siempre que los profetas, y sobre todo en los salmos, veáis Sión, es la parte espiritual de Jerusalén. Cuando se pone simplemente Jerusalén, es la parte física de Sión, la parte de abajo de Sión. De modo que ya esto de monte de Sión nos apunta a que es lo espiritual. Pero como digo, si miramos a Hebreos 12:22, clarísimamente es la Sión celestial y no la Sión terrenal, lo cual se ve todavía mejor por el contexto. Vamos a ver en Hebreos, para que no se quede esto sin leer, porque además tiene una importancia muy grande para ver quiénes son los que están allí. Sión 22 y 23. Dice, no os habéis acercado desde arriba al monte que se podía palpar, versículo 18, versículo 22, sino que os habéis acercado, le dice a los hebreos, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis, millares de millares, miriadas de miriadas. Ya los vimos en el capítulo 5. A la congregación de los primogénitos no dice que están en los cielos, que están inscritos en los cielos. Están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el tiempo en que el autor de Hebreos está escribiendo esto, estos primogénitos es la Iglesia. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en el pueblo judío había uno de cada casa que era el primogénito, que necesariamente estaba consagrado a Dios o había que rescatarlo, todo hijo de Dios en la Iglesia es primogénito. ¿Por qué? Porque está dedicado totalmente a Dios y es un sacerdote. Ya no hay que rescatarlo porque está dedicado, está consagrado. No hay que rescatarlo del servicio litúrgico del templo, pagando lo que sea, o enviando a otro, un levita, que haga su lugar. No. Aquí ya no hay casta sacerdotal, ya no hay una casta.
y los demás del vulgo. No, no. Cada hijo de Dios en la iglesia es un sacerdote. Formamos un sacerdocio real. De modo que cada hijo de Dios es un primogénito. Y después, fijaos, a Dios el juez de todos, lo pone en medio. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son estos justos? ¿Quiénes son estos, los que serían los sediquín en hebreo? ¿Quiénes son estos? Capítulo 11, versículo 40. Todos estos, dice el 39, una línea de santos del Antiguo Testamento que engloban al pueblo judío. Desde Abraham en adelante, engloban al pueblo judío. Y dice de ellos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mediante su fidelidad, mediante su bravura, por la cual dieron la vida, no recibieron lo prometido. ¿Quién ha recibido lo prometido antes que ellos? Nosotros. Nosotros somos los que hemos recibido las realidades de aquellas promesas que se hicieron para que por medio de esas realidades seamos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Y luego dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Como diciendo, no, ellos tuvieron que esperar. Todos estos del Antiguo Testamento tuvieron que esperar a que nosotros fuéramos los primeros que recibiéramos la perfección mediante el descenso del Espíritu Santo y luego ellos. Cuidado, estamos hablando de los que habían muerto, porque si estamos hablando de los vivos, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre judíos especialmente y luego sobre gentiles, pero no para formar dos clases, sino para formar de unos y otros un solo cuerpo en Cristo. Y todos esos judíos que se han convertido desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, entran en la iglesia y por lo tanto no pertenecen a esto. Pero los justos ya difuntos y por lo tanto que no habían llegado a pertenecer a la iglesia, tienen que esperar. Y han de resucitar después, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ya vemos algo de esto. Adelante. Dice que estaban con él en el monte Sión, en el monte celestial, porque todavía hay algún autor, muy pocos. Y es raro que entre los modernos, uno de los más capacitados, de los mejores expertos en profecía, que es Ulvor, el actual todavía presidente del seminario de Dallas, sostiene que es el monte Sión de abajo. Pero él da una razón muy pobre, pobrísima. Dice que estos no aparecen con palmas en las manos, no aparecen como vencedores, tal, luego enseñar de que están todavía en la tierra, tal. Esto no vale, lo vamos a echar abajo, pero pronto. Dice que tienen la señal del Cordero en la frente. ¿Por qué? Porque han puesto su fe en el verdadero Mesías, han puesto su fe en Cristo durante la gran tribulación. Y tienen la del Padre, porque son judíos y pertenecen al pueblo de Dios. La del Cordero, por su fe en Cristo, han reconocido al verdadero Mesías y han creído en él. Y siguen siendo como quienes creían en el Dios verdadero, y en el Antiguo Testamento, siendo de Dios el Padre. La voz del versículo 2, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Esta voz enseguida nos lleva al capítulo 1 y versículo 15, que en su segunda parte, hablando de la voz de Cristo, dice que su voz era como estruendo de muchas aguas, Pero hay que tener en cuenta una cosa, que ese estruendo de muchas aguas en el capítulo 1 es la voz de una sola persona, que es Cristo, Dios y hombre, y por lo tanto puede ser fuerte y más fuerte que todas las voces del cielo unidas para formar una voz de gran estruendo. Aquí
la voz del gran estruendo de muchas aguas y de sonido de un gran trueno era la voz de los que tocaban y de los que cantaban. Y tenemos que hacer aquí un avance y una transposición. A mí me ha costado mucho el hacerla, porque al principio, al hablar de los arpistas que arpeaban con sus arpas o guitarristas que guitarreaban con sus guitarras, estamos inclinados a ver únicamente a los 24 ancianos que aparecen así ya en el capítulo 4 de este libro del Apocalipsis. Pero eso no puede ser, por dos razones. Primera, porque aquí se habla de una voz de estruendo de muchas aguas. No es de un sonido metálico, sino una voz, diríamos, de orquesta sinfónica que producía el efecto de estruendo de muchas aguas. Y segundo, porque 24 guitarristas frente a una orquesta de tal calibre no se oirían, no serviría para acompañamiento. De modo que aquí yo, y no me lo invento yo solo, son muchos los autores que piensan en eso, ya no es solamente estos 24 que aparecen en el capítulo 4 representando a la iglesia arrebatada. Toda la iglesia arrebatada en conjunto forma esta orquesta sinfónica de dimensiones tan tremendas, y esta, a la vez que es orquesta instrumental, también sinfonía de voces, que forma este estruendo como de muchas aguas y sonido de un gran trueno. Tiene que ser fabuloso. Y ahora fijaos bien en todos los detalles del versículo 3, porque esto es muy interesante. Cantaban un cántico nuevo. La palabra para nuevo no es que nunca había existido, neón, kainen, igual que en Romanos 12:2, cuando se habla de la renovación de nuestra mente. No es una nueva mente la que Dios nos da cuando nos convertimos. Nos renueva, nos sublima y nos reorienta la que nos dio cuando nacimos. Pues aquí es un cántico que en su meollo, en su núcleo, había existido desde el principio del anuncio de la redención que está en Génesis 3:15. Pero continúa en el efecto del pueblo judío, de estos 144.000 judíos, dando detalles específicos de cada uno de ellos. Y esa es la razón por la cual solamente ellos lo pueden aprender. Porque lo escuchan todos, pero solo ellos lo pueden aprender. Dice que cantaban un cántico nuevo, Cainén, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Luego los que están tocando y cantando no son solamente los 24 ancianos que hay allí, sino probablemente ellos están callados y toda la iglesia está cantando y tocando. Y ellos aprenden el cántico, solo ellos. Y como un eco de lo que escuchan, ellos pueden repetir. De la misma manera que cuando queremos enseñar un himno nuevo a la congregación, decimos, bueno, hoy que tenemos tiempo, vamos a ensayar un himno nuevo porque son muy pocos los himnos que estamos cantando. Vamos a ampliar el repertorio de nuestros himnos para nuestros cultos y nota a nota, línea a línea, y repetir una vez y otra hasta que la congregación lo aprende. Seguramente que estos 144.000 no necesitan que se les repita demasiado porque están ya en el cielo y están glorificados, por lo tanto aprenderán pronto el himno este. Lo van aprendiendo. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos, rescatados de los de la tierra. Y ahora yo voy a hacer unas consideraciones. ¿De quién aprenden estos judíos este cántico nuevo que se relaciona con ellos, sus cualidades, su vida, sus especialidades personales, de tribu, etcétera, que solo ellos conocen? Lo aprenden de la iglesia.
lo aprenden de la iglesia. De modo que aquí tenemos a Israel aprendiendo de la iglesia. Israel aprendiendo de la iglesia. ¿Os parece esto mucho? Os voy a decir algo más gordo que lo tiene el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en el versículo 10, si no me engaño por ahí. A ver, ¿quién más aprende de la iglesia? Efesios 3, versículo 9 para entrar luego en el 10. Está diciendo Pablo en el contexto que a él se le ha dado un privilegio enorme, más que a ningún apóstol. ¿Por qué? Solamente a él le había revelado Jesucristo el misterio de Cristo que es la iglesia. Solamente a él se le había revelado que judíos y gentiles llegaría un día en que formarían un solo cuerpo en Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y es Pablo el único que habla de esta metáfora de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y dice que a mí, que soy menos que el más pequeño, el comparativo de un superlativo en griego, el comparativo de un superlativo, el más menor, dice, el más menor de todos los santos, la humildad de Pablo, como diciendo, qué privilegio el mío, qué gracia tan grande, a mí, que soy el que menos me lo merezco, yo que soy el ínfimo en la lista de los fieles, como soy el primero en la lista de los pecadores. ¿Habéis visto lo que dice en 2 Timoteo? Cuando se pone el primero en la lista, cuando él dice que voy a ver cómo lo pone, porque no quiero inventar. Pero ¿cómo se pone él en esa fila? Es en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No quiere decir solamente el primero que se pone en una fila de una procesión, el peor. Quiere decir, el peor de los pecadores yo. Y lo explica él en los testimonios que da en el libro de Hechos, porque perseguí a la iglesia de Dios. A él no se le olvidaba aquellos cristianos primitivos que habían muerto por la ira y la saña de Saulo antes de convertirse. Y eso no se le borró en toda su vida. Es lo que dice ahí en 1 Timoteo 1:15. El primero en la fila de los pecadores, el último en la fila de los santos. Qué humildad, qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Pero a lo que voy. A él dice, a mí que soy el más menor de todos los santos, me fue dada esta gracia. Gracia como poder, no gracia como favor de salvación. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Atención al versículo 10. Para que la multiforme, la polícroma, dice el original, la polícroma sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a quien, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos y hermanas, los ángeles del cielo aprenden de la Iglesia el misterio de Cristo. Y lo que he dicho en otras ocasiones lo voy a repetir ahora. Cada uno de nosotros, y esto nos tiene que responsabilizar, cada uno de nosotros somos maestros de escuela dominical en una clase en que se sientan como alumnos los ángeles del cielo. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Somos una especie de maestros de escuela dominical en una clase
en que en los bancos se sientan como alumnos los ángeles del cielo. Si no lo hemos pensado, lo pensemos ahora. ¡Qué responsabilidad! Ya estamos capacitados. ¿Qué sabemos del misterio de Cristo? ¿Qué sabemos de esa polícroma sabiduría de Dios que ha tenido de tantos colores y de tanta variación con nosotros, sus hijos? ¿Qué sabemos? De modo que no solamente Israel lo aprende de la Iglesia, los ángeles aprenden de la Iglesia, En 1 Corintios 11:10 tenemos una cosa muy curiosa. Dice Pablo, y les dice a las mujeres, que una de las razones por las cuales tienen que cubrirse no es solamente por la autoridad de la cabeza, que es el marido, sino por respeto a los ángeles. Y he leído y oído a tantos comentaristas decir necedades sobre esto de los ángeles. Y por ejemplo, los ángeles son los mensajeros de otras iglesias que resulta que han caído por allí y se les dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Pues venimos de tal iglesia, venimos recomendados. Bueno, les daremos, y si pueden participar de la comunión. ¿No hay de qué? Los ángeles, a mí no me cabe ninguna duda que son ángeles del cielo. Ángeles del cielo, porque mirad una cosa. Si Isaías vio el trono de Dios alto y sublime, y en torno del trono vio a los serafines diciendo, Santo, Santo, en la reunión de adoración a la iglesia, cuando la iglesia como congregación se reúne para rendirle adoración en torno a la mesa del Señor, los serafines están allí, los ángeles están allí, y los ángeles demandan respeto a la gloria del Señor. Y la gloria del Señor, lo que exige de los hombres, exige de las mujeres, a cada uno en su forma. A cada uno en su forma lo exige. De modo que eso es una señal de que cuando tenemos un culto de adoración al Señor, especialmente en torno a la mesa del Señor, una de las cosas que tenemos que tener en mente siempre es que allí están los ángeles de Dios velando por su gloria, para que tomemos en serio todas las circunstancias y todos los detalles de la adoración. Vamos adelante. Redimidos, rescatados, comprados en la plaza de venta y compra del mercado. Dice que no llevan palmas en las manos, efectivamente, no llevan palmas en las manos. ¿Cuál es la conclusión que todo intérprete honesto y que se atenga al texto y al contexto tiene que sacar? La conclusión que tiene que sacar es la siguiente. Estos los hemos visto sellados. Fueron sellados, capítulo 7, versículos 3 al 8, todos por su tribu. Estos 144.000 fueron sellados. ¿Qué significó aquel sello? Lo vimos. Aquel sello era de protección, era de preservación para que pudieran continuar con su testimonio durante toda la gran tribulación, no solamente durante la primera media semana, sino durante toda la semana completa. Han pasado, por tanto, por en medio de la persecución grave y fuerte del anticristo en la segunda parte de esta semana y han llegado incólumes al final de esa semana. Y entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Pues sencillamente, están en el cielo porque han sido trasladados, arrebatados. Aunque no haya sido en el arrebatamiento de la iglesia, una especie de segundo arrebatamiento sin experimentar la muerte física. Arrebatados, transformados por lo tanto, y ya están con sus cuerpos glorificados en el cielo. ¿Por qué se dice que son vírgenes? Dice que son vírgenes porque no se han contaminado con mujeres. Y de ahí tomáis un comentario católico romano y enseguida os dirán, ¿veis qué grande es el celibato? La escolta del Cordero, vírgenes. No se han contaminado con mujeres. Y si son vírgenes, no solamente quiere decir que no han practicado la fornicación, sino que no se han casado. Que no se han casado.
¿Qué hay de esto? ¿Puede alguien sostener esto sin avergonzarse de la palabra de Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Vamos a ver unos cuantos datos. Vamos a ver unos cuantos datos. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios en el capítulo 11 y los versículos 2 y 3 a la iglesia de Corinto, que aun siendo una iglesia local, era una parcela de la esposa completa de Cristo, que es la iglesia universal? ¿Qué les dice a estos creyentes de Corinto? Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de modo que ya nos apunta que esa virginidad pura consiste en una fidelidad constante a Cristo. Y la infidelidad, la pérdida de la virginidad, será el dedicarse al mundo. Ahí es donde se pierde la virginidad de una iglesia y la virginidad de un creyente. ¿Hay algo más? Y ahora creo que hay algo más. ¿Qué dice Santiago en su epístola, capítulo 4 y versículo 4? Adúlteras. No dice almas adúlteras. Dice adúlteras. ¿A quién se dirige? ¿A las mujeres? No. ¿Por qué? Porque la iglesia entera es mujer. Y por lo tanto, diciendo adúlteras, se refiere a todas las almas de la iglesia cuyo esposo es Cristo, y por eso es tan femenino. ¿Por qué? ¿Por qué son adúlteras? Lo podemos ver leyendo Santiago 4:4. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No está claro? El adulterio es adulterio espiritual y por lo tanto ser amigo del mundo es ser adúltero. Que ser virgen es ser amigo de Dios, consagrado a Cristo, no dedicado a las cosas del mundo. Está suficientemente claro, pero hay algo más. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 4, hablando del matrimonio? Lo va a maltratar. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Esto significa dos cosas. Les voy a decir las dos cosas que significa. Honroso quiere decir que merece honor. El matrimonio merece honor de todos y en todos. Todos deben honrar al matrimonio. Y el matrimonio es honroso para todos los que lo contraen. Las dos cosas significan. Y aún dice más, y está muy fuerte el original, y el lecho sin mancilla. Porque, así hay que leerlo, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí está hablando del matrimonio, físicamente, no está hablando en sentido espiritual. Y dice que es honroso, que es digno de honor, tanto de parte de todos como en todos. ¿Quién constituyó la familia? La primera sociedad que Dios constituyó en el mundo fue la familia. Ya está apuntado en Génesis 1, 26 y 27, cuando dice que los hizo macho y hembra. Y luego todo el capítulo 2 del Génesis está en una dramatización estupenda para formar a un hombre
y luego presentarle una mujer que la ha sacado de su costado para que la ame, para que no la pisotee porque no ha salido de los pies, para que no la manipule porque no ha salido de sus manos, pero tampoco para que no se ponga encima de él porque no la ha sacado de la cabeza. De junto al pecho, para que la ame del costado. Y ha formado esa cosa tan admirable que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se apegará, dice el original, a su mujer, y vendrán a ser una sola carne. Fabuloso. ¿Cuándo? Después que el hombre pecó. No fue remedio para el pecado, fue antes del pecado. Ya estaba hecha antes del pecado. Después del pecado sirvió también para otras cosas, pero antes del pecado ya existía. Como medio de procreación para la raza humana y como medio de mutua ayuda, habiéndole encontrado al hombre una ayuda idónea. Y ayuda idónea hubiera sido siempre si esa primera pareja se hubiera mantenido sin pecado. De modo que, ¿cómo va a ser de otra manera? De otra manera. Y, finalmente, cuando el apóstol Pablo está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, diciéndole a Timoteo qué requisitos, qué cualidades deben tener los ancianos, los líderes de la iglesia, y dice los supervisores, que nuestras Biblias traducen por obispos. Pero obispo no hay de qué. Episcopos. Episcopeo significa mirar desde arriba, o sea, el sobreveedor, el supervisor, el líder que tiene que estar sirviendo de ojos en la iglesia, según la comparación que hace Pablo en 1 Corintios 12, del cuerpo de la iglesia, cuáles manos, cuáles pies, cuáles ojos, tal, que tiene el privilegio y el don de Dios de estar mirando qué es lo que ocurre para poner remedio, para alentar, para dirigir, etcétera. ¿Qué tiene que ser? Casado, hombre de una mujer. Y dice, más Pablo dice que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y para gobernar su casa y los hijos, etcétera, etcétera, está casado. Está casado. De modo que eso del celibato entró en la iglesia tarde y mal. Así. Entró en la iglesia tarde y mal. En realidad comenzó a entrar en la iglesia a últimos del siglo III. Se fraguó mucho más en el siglo IV, pero aún así, la historia de la iglesia demuestra que muchos siglos después, los que tenían el oficio sacerdotal continuaban casados hasta que un papa, que la iglesia lo tiene canonizado desde luego, Gregorio VII, en el siglo XI, decretó que eso se acabara. De modo que es bastante moderno. ¿Y cómo y por qué entró? Pues entró por un sentido pagano del matrimonio y del sexo. Por el sentido platónico de que el alma está encarcelada en el cuerpo, de que la materia es mala porque impide que el espíritu ascienda a las alturas de Dios. Y por lo tanto lo que tiene que hacer toda persona que quiera elevarse arriba es castigar a ese cuerpo, tenerlo muy bien sujeto para que el alma pueda explayarse en las zonas de la espiritualidad. Entonces, al cuerpo, cuanto menos, mejor. Y luego, si a esto se une la sacralización del vientre de la Virgen María, por la cual ya en el siglo V, año 431, Concilio de Éfeso, declara que la Virgen María era Madre de Dios porque había llevado en su vientre al Hijo de Dios hecho hombre. En cuanto a la carne, de ahí comienza a surgir en la Iglesia, como digo, una sacralización del útero de la Virgen. Y en ese sentido dicen, toda persona que se consagra a Dios, fraile, monja, sacerdote, tiene que imitar a Cristo imitando a María.
Y el mejor modo de imitar a Cristo los hombres y de imitar a María las mujeres es conservarse célibe. ¿Veis qué pobre es el argumento histórico del celibato? En contra de toda la Biblia, en contra de toda la Biblia. Esto es atenerse a una tradición falsa y el olvidar la palabra de Dios, como siempre, como siempre. De ahí que incluso ahora, la mayoría de los católicos romanos, digan lo que digan, ponen muy por debajo la palabra de Dios y dicen primero la tradición. ¿Y dónde está esa tradición para que lo conozcamos antes? Esa tradición la conocemos en las declaraciones dogmáticas de la jerarquía encabezada por el Papa. De modo que lo que diga el Papa, eso es lo que yo creo, y lo demás son cuentos. Así. ¿Qué más? Tengamos en cuenta esto que nos afecta de lleno. Estos 144.000 se han conservado fieles a Dios en una situación mundial muy poco propicia para una dedicación total a Dios con desapego del mundo y de las cosas del mundo. ¿Qué situación más desfavorable? Nosotros podemos quejarnos de la situación desfavorable en la que nos movemos, en lo difícil que le resulta hoy día a un hijo de Dios ser consecuente en medio de un mundo que está echando el concepto de Dios y de Cristo por la borda, que no quiere saber nada de Dios. Y tiene que moverse a veces porque la necesidad se lo impone en una oficina, en una empresa, en un taller, donde hay inconversos, donde hay los del mundo. Y no le prohíbe la palabra de Dios, no le prohíbe trabajar con otros que sean del mundo. Lo que sí le prohíbe es tener comunión con ellos. Tener comunión con ellos. Pero aún así, qué difícil dar testimonio consecuente y no avergonzarse de Cristo en una situación como esa. Y si es difícil ahora, hermanos y hermanas, ¿qué será entonces? ¿Qué será entonces? ¡Qué bravura la de estas personas! ¡Qué bravura la de estas personas! Así que se han conservado. ¿Y en qué sentido dice que son primicias? Se nos dice aquí que son primicias para Dios y para el Cordero. Primicias para Dios y para el Cordero. Los comentaristas se dividen aquí también y dicen, unos dicen son primicias para el reino milenario. Estos son las primicias de los que entrarán en el reino milenario. Esto es lo que dice Ulgo. No me convence. Yo creo que son primicias para la resurrección de los justos de Israel. Para la resurrección de los justos de Israel que resucitarán después de ellos también al final de la gran tribulación, según lo que vemos en Mateo 25, los primeros versículos de las 10 vírgenes que representan a Israel. Así los tenemos. Y algo más se dice de ellos. En sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué significa esto? Mirad, la palabra mentira sale en Juan en oposición a la palabra verdad. Y sale en estos lugares, en el que acabo de leer, en Juan 8:44, de labios del Señor Jesucristo, en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 21 y 27, y en este libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, 27, y en el capítulo 22, 15. Así es como cuentan estas 6 veces los comentaristas. Pero yo añado otra, que aunque no sale la palabra mentira, sí sale la palabra mentiroso. Y es en el capítulo 21 y en el versículo 8, donde está la fila de los que van al infierno. Y fijaos qué fila, cómo comienza y cómo termina. Empieza por los cobardes y termina por los mentirosos. ¿Quiénes son aquí los cobardes? Los que en una situación crítica como la que se han encontrado estos hombres han tenido vergüenza de dar la cara por Cristo y lo han negado. Esos van al infierno.
no han sido, demuestra al final en su apostasía de negación que no fueron creyentes, si es que pasaron por ellos. Están los primeros. ¿Y cuáles son los últimos cerrando filas? Los mentirosos. ¿Quiere decir los mentirosos los que decían mentiricas, como solemos decir? No. Mentiroso es aquel cuya vida entera es una pura mentira, en que no hay consecuencia entre lo que debe ser y lo que es, en que no hay consecuencia entre lo que profesa y lo que practica. Esa es la mentira. Y la mentira es eso para Juan, porque es lo contrario de verdad. Y la verdad tampoco es decir la verdad, sino vivir la verdad practicada, en que uno es verdadero para con Dios, veraz con el prójimo y verdadero consigo mismo. Yo soy lo que debo ser, soy verdad, tengo la verdad. No soy lo que debo ser, no soy lo que entra en el plan de Dios respecto de mí, y ahí está la mentira. Y por eso hay tantos seres humanos que son una mentira viva, porque no responden al plan que Dios quería para ellos. Mentira viva. Ahí está. Y dice que son sin mancha. Estamos en el capítulo 14. Sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha es una palabra, voy a terminar pronto porque vamos a llegar pronto a la 1:30. Es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento en Hebreos 9:14 y Primera de Pedro 1:19, aplicada a Cristo como Cordero sin mancha. Y esta palabra, en los 70, que es la traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento, se encuentra, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 10, donde el hebreo dice sin defecto. Las reses que se sacrificaban en el altar de los holocaustos tenían que ser, entre otras condiciones, sin defecto. Pues bien, sin defecto, sin tacha, diríamos hoy. Son sin tacha, intachable. Pero Pablo dice de sí mismo que en cuanto al cumplimiento de la ley, él era intachable, irreprochable. No se atreve a decir que él era sin pecado. Y de estos también se dice que son sin tacha, pero no dice que fueron sin pecado. Es algo parecido, aunque es una palabra distinta, a la que dice Jesucristo cuando ve venir a Natanael. Dice, un israelita sin dolo, sin engaño. Este es un israelita de veras, un israelita genuino, de los de cuerpo entero que no te engañan, que tal, pero no sin pecado. Esto es lo que quiere decir aquí. Y son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, no es que sean sin mancha, sin tacha, delante de los hombres para que los vean. Delante de Dios. Delante del trono de Dios, en la forma en que están, son sin tacha y Dios los ve como son. Ojalá el Señor nos conceda el que pasemos por este mundo con un testimonio parecido al de ellos y que tengamos también del propio Dios la misma alabanza, el testimonio de Jesús que ellos tienen, de que le fueron fieles, de que en medio de las tentaciones del mundo se mantuvieron vírgenes en este sentido. Será su gloria y será nuestra bendición por toda la eternidad. Que el Señor lo haga así en todos. Amén. Amén.